Estamos escuchando Habla Ociptel. Hola a todos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Habla Ociptel, el podcast del ente regulador de las telecomunicaciones. Y esta semana, hoy martes, vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros, no solamente a nivel usuario, sino también a nivel país, ¿no? El tema de la conectividad y la señal en el Perú. Y justamente para tratar este tema, para abordar todas las aristas que envuelven el tema de la conectividad, hemos invitado a Lenin Quiso, quien es gerente de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia del Ociptel. Bienvenido, Lenin, a Habla Ociptel. Hola Miguel, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes de Habla Ociptel. Nosotros felices de tenerte en el programa, Lenin. Abordemos un poco este tema que, digamos, es muy común, ¿no? Decir o tratar el tema o la palabra de conectividad. Si tuviéramos que resumir esta palabra o tuviéramos que darle un concepto, Lenin, ¿cuál sería? Bueno, cuando nos referimos a conectividad, en realidad estamos referencia a el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Principalmente el acceso más importante actualmente es el acceso a Internet, ¿no? Ya sea Internet fijo o Internet móvil. Sin embargo, el concepto de conectividad también hace referencia a otros servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo a la disponibilidad o no del servicio de telefonía fija o de telefonía móvil, ¿no? que nos da, digamos, la capacidad de hacer llamadas, enviar mensajes, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando del acceso a los servicios de telecomunicaciones cuando nos referimos a conectividad. Ok, y si tuviéramos, Lenin, que hacer, digamos, una evaluación de cómo estamos a nivel de conectividad en el país, ¿hemos mejorado en estos últimos años? ¿Seguimos igual? ¿Hemos empeorado? Y teniendo en cuenta el tema de esta nueva normalidad, ¿no? En la pandemia. Sí, es importante destacar aquí que se ha tenido avances importantes en cuanto a conectividad en los últimos años, ¿no? Si nosotros observamos las estadísticas recientes, podemos ver que en los últimos 7 años el acceso a Internet ha mejorado considerablemente, ¿no? Hemos tenido casi que los niveles de acceso se han multiplicado por 3. Según información al 2019, y digamos realizada por el Ociptel, ¿no? En nuestra encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones, observamos que el 76.2% de los hogares tiene acceso a Internet, lo cual es importante, ¿no? Porque partíamos del 2012 de un acceso de 19.8%, ¿no? Por eso hablaba que se ha más que triplicado en los últimos 7 años. Y este crecimiento es aún mayor si observamos el crecimiento de acceso a Internet en hogares rurales. El 2012, por ejemplo, el acceso de Internet en hogares rurales era únicamente de 2%. Al 2019, este acceso ya está en 41.5%, es decir, se ha multiplicado 20 veces en los últimos 7 años. Y si nosotros analizamos algún segmento vulnerable, como por ejemplo el segmento D y E, en el 2012 el acceso a Internet era únicamente del 12.8% de hogares. En el 2019, el 64.5% de estos hogares tiene acceso a Internet, ¿no? Aquí también el acceso a Internet ha crecido considerablemente. Y no solamente hay crecimiento en los niveles de acceso, sino también en los niveles de uso del servicio, porque, de nada serviría tener el acceso al servicio si es que no lo usas más. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros observamos es que el nivel de crecimiento del tráfico de Internet ha sido exponencial, ¿no? Ha sido exponencial en los últimos años, ¿no? Lo cual también es algo importante y que hay que destacar. Ahora, Lenin, tú, estas cifras que nos estás dando realmente son buenas cifras, ¿no? Si nos dices que por ejemplo, hemos triplicado en los últimos 7 años, ¿no? De 19 en el 2012 a 76% en el 2019, yo imagino que ahora debe estar mucho más, ¿no? Y sobre todo en el área rural, ¿no? Que es, digamos, el área del que tanto se habla, hemos pasado en una conectividad, me dices tú, del 2% al 41%. En realidad es un incremento mayor, sobre todo teniendo en cuenta que con esta nueva normalidad que te mencionaba, donde hemos visto mucho estos casos de los niños que a veces hasta suben a los cerros para digamos, poder tener Internet y poder llevar sus clases de una manera, entre comillas, adecuada, ¿no? Sin embargo, nos falta, tú me dices que es 41.5% más o menos, nos falta cerca de 59%.
¿Qué se necesita para, digamos, poder tener un nivel de conectividad mucho más adecuado en el Perú? Bueno, enfocándome en lo que mencionas, ¿no? Y has citado el caso del acceso a Internet en zonas rurales, bueno, pues efectivamente todavía hay una brecha importante por cerrar. Ahí es importante, en primer lugar, entender un poco cuál es la problemática en esta zona, ¿no? El acceso a estos servicios requiere de, en primer lugar, un acceso a la infraestructura, ¿no? O sea, primero la infraestructura tiene que llegar. Y en este punto hay que considerar los costos de despliegue que implica llevar el acceso a Internet a estas zonas. No solamente los costos de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? En general, llevar el acceso a cualquier servicio público a estas zonas rurales tiene una problemática diferente a la expansión de servicios en zonas urbanas, ¿no? Porque en estas zonas, en primer lugar, están muy alejadas de los principales centros urbanos donde, digamos, se cuenta con el acceso al servicio y, digamos, el despliegue de infraestructura tiene que ser mucho mayor. Y no solamente están en zonas alejadas, sino que también se encuentran muy dispersos. Entonces, la densidad en estas zonas es muy baja, con lo cual llevar el servicio a estos hogares es muy costoso. Y luego también está otra fuente que puede generar una brecha, que es digamos, que está relacionado a la capacidad de pago. Si bien los costos de despliegue son mayores, los costos de servicio, entonces, por lo tanto, deberían, digamos, si asumimos que, digamos, los precios de alguna manera están, digamos, capturando los costos del servicio, si asumimos eso, pues entonces los precios deberían ser mucho más altos. Y luego habría que ver cuál es la capacidad de pago en esas zonas, ¿no? Y como todos sabemos, pues los niveles de ingresos en zonas rurales son bastante más bajos que en zonas urbanas, ¿no? Y eso también plantea, digamos, que los incentivos para llevar el servicio a esas zonas pues no sean los mismos que se tienen para desplegar el servicio en zonas urbanas, ¿no? Y esto hace que sea necesario un impulso adicional, ¿no? Que digamos el Estado puede dar para promover y garantizar el servicio de Internet en estas zonas, ¿no? Y bueno, en el Perú el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el ente encargado de digamos, promover la conectividad, y por eso, digamos, ha diseñado distintos proyectos que de alguna manera buscan llevar el servicio de Internet a zonas más alejadas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Lenin, ya hemos hablado un poco del tema rural y claro, entendemos que, digamos, tiene un cariz totalmente distinto, justamente también por la geografía, ¿no?, que el Perú tiene, ¿no? Hablamos de la sierra, hablamos de la selva, imagínate, hay muchas comunidades en las que incluso hay que llegar en balsa y son horas y horas de viaje. Entonces, claro, el tema ahí de infraestructura se complica bastante. Pero si tenemos que ya volcarnos a la ciudad, ¿cómo cambia ya este mapa de conectividad? Sobre todo teniendo en cuenta que ya, digamos, las familias, el papá, la mamá, ya no están trabajando en las oficinas, ya, digamos, han venido a la casa, como en nuestro caso, ¿no? Y, digamos, junto con los hijos que también ya no están haciendo, digamos, sus clases en los colegios, ¿no? Esos lugares que antes constituían un bolsón fuerte, ¿no?, quizá de consumo de Internet y de servicios de telecomunicaciones, ahora se han pasado a lugares en los que no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso el mapa de la conectividad, Lenin? Sí, bueno, ha generado un cambio en el patrón de uso muy importante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, porque las redes están diseñadas para soportar los niveles de tráfico esperado, ¿no? Y cuando digamos, se trasladó a todas las familias a trabajo remoto y, digamos, las clases pasaron a ser remotas, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que las zonas, digamos, residenciales, ¿no?, o zonas, digamos, donde viven las familias, que anteriormente no tenían un nivel tan alto de tráfico, sobre todo en ciertas horas, ¿no?, en las horas de la mañana y en la tarde, pues de un momento a otro pasaron a concentrar un nivel alto de tráfico. Entonces eso ha generado ciertos problemas que, digamos, a medida que pasaron las semanas y meses de iniciado esto, pues ya las empresas han mejorado sus redes para poder garantizar el acceso a Internet también en todas las zonas, ¿no? O sea, sí ha habido un
retos importantes, no solamente de aprendizaje por parte de las familias, sino también las redes se han tenido que adaptar a esta nueva distribución de la demanda, ¿no? Ok, ahora si tuviéramos que regresar ya al tema rural y vemos que, digamos, todo este tema de infraestructura, Lenin, conlleva también el tema de la instalación de antenas, ¿no? Que ni siquiera te diría rural, porque yo he visto incluso acá en la ciudad que hay muchas personas que se oponen a la instalación de antenas, ¿no? No sé, se quiere instalar la antena en una comunidad o encima de un edificio, la gente digamos, se opone porque, no sé, pues dicen que desde que les va a traer el cáncer hasta no sé qué, ¿no? Y digamos, eso constituye, ¿no?, en una traba a nivel de infraestructura, imagino yo, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Es realmente un problema el tema de las antenas a nivel de salud? Bueno, hay varios mitos asociados a las antenas, ¿no? Y es lo que ha generado de alguna manera cierto miedo en la población y cierto rechazo, ¿no? Dentro de los mitos que se asocia a la existencia de antenas está, en primer lugar, que si las antenas de telefonía móvil pues pueden producir cáncer, incluso se habla que estas antenas 5G podrían transportar ciertos virus, ¿no?, como el COVID-19, o que si tienen antenas cerca al domicilio pues puede producir dolores de cabeza. Al respecto, lo que podemos nosotros informar es que distintos entes mundiales, ¿no?, como la OMS, han señalado, ¿no?, después de realizar y también revisar muchas investigaciones, que no se han podido relacionar ningún efecto adverso para la salud por la exposición a tecnologías inalámbricas, ¿no? O sea, no han encontrado evidencia de que exista algún efecto adverso a la salud. Y las tecnologías inalámbricas están muchos años con nosotros, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la radio y la televisión, están mucho antes todavía del servicio de telefonía móvil, ¿no?, e internet móvil. Por lo tanto, digamos, estos entes, digamos, que son los entes especializados, se han pronunciado al respecto y han descartado cualquier efecto adverso a la salud, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo, Lenin, ya desde el OSIPTEL y quizá en conjunto con otras instituciones para justamente mejorar todo esto, todas estas trabas de las que estamos hablando? ¿Y qué podemos esperar los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en los próximos años en cuanto a conectividad en el Perú? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha lanzado distintos proyectos que buscan, digamos, garantizar la conectividad y llevarla hacia varios sitios del país, ¿no? Y, digamos, desde el punto de vista del regulador de los OSIPTEL, lo que nosotros hacemos es dar el marco, ¿no?, el marco regulatorio que promueve la competencia para, digamos, también de alguna manera garantizar que se den incentivos para el despliegue de infraestructura, ¿no? Porque, digamos, uno de los beneficios de la competencia es también el despliegue de infraestructura y mejorar los niveles de cobertura. Y también hemos implementado medidas complementarias, ¿no? Por ejemplo, el OSIPTEL ha participado activamente en la promoción del uso compartido de infraestructura. Específicamente nosotros tenemos en el marco de nuestras normas, nuestra norma de proveedor importante en el mercado de Internet, ¿no?, en el acceso mayorista a Internet, hemos establecido obligaciones de compartición de infraestructura al operador más importante en este mercado, que es Telefónica del Perú, y hay varios acuerdos y contratos que se han firmado al amparo de esta norma, ¿no? La compartición de infraestructura es positiva porque abarata los costos de despliegue, ¿no? Ya los operadores que entran no tienen que duplicar en costos de despliegue de postes y todo lo relacionado, ¿no? También, en el marco de la ley de banda ancha, en los últimos años hemos trabajado bastante en la emisión de acuerdos y mandatos de compartición de infraestructura, no solamente entre operadores de telecomunicaciones, sino también entre operadores de telecomunicaciones y operadores de distribución eléctrica, por ejemplo, en el interior de París, para que se pueda compartir esta infraestructura y de esa manera abaratar los costos de expansión del servicio. Y si también comparamos, Lenin, bueno, cómo era antes todo el tema de las telecomunicaciones en el Perú y cómo es ahora, pues se ha avanzado un montón, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera hay punto de comparación. Ahora tenemos mucha competencia en el mercado, es decir, muchas empresas operadoras que al final vienen a favorecer al usuario porque el usuario tiene un abanico,
¿no?, de opciones para escoger. Te agradezco mucho, Lenin, haber estado en Habla OCIPTEL. En realidad las cuestiones de conectividad son todo un mundo, pero de verdad sí hemos avanzado, ¿no? Se nota que hemos avanzado en el país, pero todavía nos falta y como tú dices, ahí hay que poner mucho de parte de las instituciones y también de los usuarios. Ya saben, si tienen dudas, consultas, no duden en llamar al Fono Ayuda del OCIPTEL al 1844. También pueden escribirnos a usuarios@ociptel.gov.pe. También síganos por favor en las redes sociales oficiales. No lo olviden, un usuario bien informado es un usuario con poder. Nos vemos.